Y nosotros vamos a continuar en este tiempo de reflexión en el que estamos tomando los deportes. De pronto hablamos de los deportes olímpicos, pero realmente es todos los deportes, ¿no? Sin embargo, los deportes olímpicos tienen o le imprimen un sentido de la excelencia, del profesionalismo, que también nos habla harto de lo que significa muchas veces este deseo de crecer, de seguir desarrollándonos espiritualmente. Ahí parece que dos categorías que se reconocen muy fácilmente con respecto a los deportes, ¿no? Los que llaman amateurs o aficionados y los profesionales. Y claramente hay una diferencia entre los unos y los otros. Entonces también ahí hay un punto de reflexión para nosotros con respecto al crecimiento y al desarrollo espiritual. Estamos buscando un crecimiento con de pronto solamente la intención de estar siempre de amateurs o aficionados. ¿O estamos pensando en un crecimiento y en un desarrollo espiritual que nos lleve a una profesionalización, a una profundización, a hacer las cosas con excelencia, buscando siempre lo mejor, buscando llegar a lo más alto, a la cúspide del escalafón? Eso marca una diferencia, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, ya les he hablado varias veces de mi debilidad con respecto a los deportes y que claramente no estoy buscando romper ninguna marca y que tampoco practica uno un deporte que va a ser muy difícil pensar que llegue a alguna clase de perfeccionamiento. El año pasado, por ejemplo, hice así como un recuento rápido de cuántas veces pudimos ir a jugar fútbol. 2 veces en el año. O sea, ahí es muy difícil que uno le tome el peso, ¿cierto?, de lo que significa el deporte como tal en un grado de profesionalización. Hay deportistas que se consagran de tal manera que ni siquiera el paso de los años les hace mucha mella. Por ejemplo, para los futbolistas hay una edad que ya les están declarando casi que están en edad de retiro, 35, 36, 37 años. Para los arqueros ahí hay un alargue, ¿no? Para los arqueros casi siempre se llega un poco más adelante, pero para los de pronto de las otras posiciones ya se dicen que están viejos a los 37, 38 años. Bueno, nosotros tenemos acá a un ejemplo de cómo alguien se puede mantener hasta los 40, 41 años, ¿cierto? Paredes, por ejemplo, es un deportista que se ha mantenido vigente. Ayer volvió a jugar ya en el Estadio Monumental. 41 años, físicamente está impecable. Ya quisiera yo llegar a correr 50 metros, que es media cancha. Una cancha completa son 100 metros. Y no queda como sí quedó muchas veces cuando he tenido que correr para algo, queda uno como sin aire, sin respiración. Por eso les decía nuevamente la semana pasada, si me ven corriendo, corran, porque debe ser que está pasando algo grave. Pero estos deportistas con 40, 41 años están comprometidos con un desarrollo físico, con un desarrollo también profesional, que los lleva a que eso no sea un impedimento. Y es porque se han mentalizado, ¿cierto? Yo quiero llegar hasta tal edad y quiero mantenerme vigente, pero no así con algunos que empiezan a dedicarse a otras labores, que se convierten hasta hoy en día en afamados youtubers o líderes de redes sociales. Y uno dice, pero no era futbolista, no era profesional. Sí, claro, al poco tiempo se demuestra que no pueden en la cancha, no son capaces, porque se dedican a otras cosas. Un ejemplo de esto, de lo que significa, por ejemplo, cambiar en lo que son las prioridades, es un futbolista colombiano que tenía una gran proyección, James Rodríguez. En el Mundial de Fútbol del 2014 fue el goleador del Mundial. Su gol, el gol que le metió a Uruguay, fue reconocido como el mejor gol del Mundial.
y en este momento está jugando en un equipito por allá de segunda categoría en Qatar y no tiene sino 27 años. Y la proyección que tenía, y fue una de esas contrataciones del Real Madrid espectaculares, esos que ponen luces, sonido, todo, ya llegó James Rodríguez. Al poco tiempo estaba ya en la banca. Y uno dice, ¿pero por qué? Con tantas capacidades, porque de verdad lo que metió esa vez en ese mundial fue unos golazos. Uno fue catalogado como el mejor, pero otros fueron muy buenos. Es en este momento, ¿cómo le llaman a los de Twitch? Porque los youtubers, los Twitch… ¿qué? Screamer. Se me cae una tapadura diciendo eso. Screamers. Bueno, ¿qué pasa con ellos? Él es deportista y claro que tiene que salir a entrenar, pero sucede que muchas veces, como están en el otro extremo del mundo, para mantenerse vigentes tienen que trasnochar, pasar la noche a veces en esos procesos de enseñar, hablar, y parece que eso le pasó a la cuenta, porque para un deportista trasnochar no es tan bueno. Si al otro día tiene que levantarse a hacer a veces 2 jornadas de entrenamientos, a veces entrena en la mañana y en la tarde. Y bajó y bajó y bajó en su categoría. Y hoy día está prácticamente desapareciendo de la palestra, ¿cierto? De las imágenes, de donde él podría haber estado en un gran equipo, como lo era el Real Madrid. Este es uno de esos ejemplos de lo que nosotros debemos pensar. Si estamos aprendiendo de los deportes algo de nuestra vida espiritual, ¿qué aprendemos en un caso como este? Que las distracciones son peligrosas. Que no enfocarnos nos lleva a perder de vista cuál es el objetivo. ¿Yo qué quiero? ¿Qué intento? ¿Cuál es mi propósito en los caminos de Dios? ¿Qué busco en mi crecimiento espiritual? ¿Ser toda la vida amateur? ¿Aficionado? ¿Durar toda una vida en la iglesia y todavía cuando me piden que busque un libro, empiezo para adelante, empiezo para atrás? Es parte de la profesionalización, ¿cierto? Utilizar la herramienta que tenemos en la mano. Entonces el crecimiento espiritual va de la mano de ejercicios que a veces nos pueden parecer como menores, pero conocer la palabra de Dios, por lo menos saber distinguir dónde está el Antiguo del Nuevo Testamento, tener una idea por lo menos de la clasificación que tienen los libros, de por qué están en un bloque los primeros 5 y después están en la mitad otros 5, son temas básicos. Un amateur, podemos decir nosotros, está bien que no conozca eso. Pero alguien que está creciendo espiritualmente debe poder usar su herramienta, su espada, habilidosamente. Entonces, para eso estamos repasando un poco este proceso de los deportes, porque todo el tiempo nos va a estar dando una idea en la cabeza. ¿Dónde estoy yo? Me quedé solamente como aficionado, porque esa sería la tercera categoría, ¿cierto? Amateur o aficionado, que solamente practica a veces. El profesional, pero también puede ser el que solo está mirando, el que ve el deporte desde afuera. Y a veces uno dice, desde afuera las cosas se ven mucho más fáciles que desde adentro, ¿cierto? Como que en el deporte taurino, los toros desde la barrera se ven muy bien, se ve fácil torearlo, pero el que está allá en el ruedo es el que sabe. Por eso a veces uno como aficionado, uno ve el partido de fútbol y uno dice, ¡ay, lo botó! Lo botó, pero si estuviera uno ahí, ¿qué cree que estaría enfrentando, no? Todo un estadio en contra, otros contrincantes, un arquero, no, es que no es tan fácil tampoco meterla. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Los que miran desde afuera? ¿Los aficionados que solamente conocen o los que se están profesionalizando? Estamos buscando la excelencia, estamos buscando crecer. Bueno, eso nosotros ya lo hemos dicho de otras maneras y para eso hasta tuvimos un campamento en el cual vino Steve
Edwin le tradujo y nos ayudó a reconocer que a través de un círculo sencillo de crecimiento, nosotros podemos ver cómo se desarrolla espiritualmente un cristiano. Desde muertos espiritualmente cuando no conocemos al Señor, ¿cierto? Porque eso dice la palabra en Efesios, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Ese es un muerto espiritual, alguien que no ha conocido a Cristo. Pero cuando alguien conoce a Cristo es un nacido de nuevo, ¿se acuerdan? Hay un nuevo nacimiento. Entonces empieza un transitar desde bebé espiritual a niño espiritual, a joven espiritual, pero debe llegar a ser también un padre espiritual. Similitudes entre ese lenguaje y este que estamos ahora utilizando, ¿cierto? Los deportes, el círculo de crecimiento, todo apunta a lo mismo. ¿Crecemos espiritualmente, sí o no? ¿O estamos viviendo un raquitismo espiritual, un enanismo espiritual? La semana pasada entonces hablábamos por eso de la pértiga y de lo que implica este deporte de cada vez ir más y más alto. Para eso, como muchos otros deportes, la ciencia ha avanzado mucho, porque al principio la barra, la pértiga, era de un material que era muy rígido. Entonces, no permitía esto que vemos nosotros ahí, es una flexibilización terrible de ese material, ¿no? Cómo se dobla, algunos se doblan tanto hasta que se quiebran. Pero es esa flexibilidad la que permite que cada vez puedan ir subiendo más y más y más. Ahí está nuestra expresiva Sofía. ¡Oh! Y sí, es verdad, uno se sorprende de lo alto que llegan. Bueno, nosotros estábamos diciendo la semana pasada, nunca hay una medida en la cual nosotros podamos decir, ya llegué hasta lo más alto que podía espiritualmente. No, nunca, no hay nadie que pueda decir, ya conozco todo lo que tenía que conocer, ya sé todo lo que se requiere o se necesita para un creyente, para un cristiano. Nunca. No para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual, y siempre estamos tratando de llegar más arriba, más cerca del Señor, en una experiencia cada vez más personal, más de intimidad con Dios. Y para eso nos ayuda la pértiga, a recordarnos que cada vez vamos más arriba. Jesús nos dio un ejemplo cuando Él se retiraba a lugares altos, y eso tiene un sentido que para nosotros también, en el interior, en lo que significa muchas veces esa conciencia de la cual a veces no somos conscientes. Vean ese juego de palabras tan extraño, pero es así. A veces no somos muy conscientes de la conciencia que tenemos, pero está ahí. La humanidad no se da cuenta, por ejemplo, de por qué está buscando tanto ir al espacio, conocer el espacio, ir cada vez más allá, construir cada vez telescopios más poderosos para ir más al profundo. ¿De dónde sale ese deseo de ir al espacio? Está en la conciencia. La puso el Señor en cada uno de nosotros, solo que no nos hacemos conscientes de que es nuestro deseo de estar cada vez más en contacto con Dios. En la antigüedad, los primeros que se podían denominar astrónomos, no astrólogos, astrónomos, se quedaban observando el cielo y empezaron a darse cuenta que habían movimientos que se podían ver como constantes. Fue el resultado de una simple observación. No tenían estas herramientas de ahora, ni de los telescopios, ni todos estos avances tecnológicos, pero llegaron a entender el universo casi lo mismo que lo entendemos nosotros. Constelaciones, movimientos planetarios, una órbita alrededor del Sol, sin muchos instrumentos. ¿Cómo? Solo mirando. ¿Y de dónde surgió ese deseo de ver hacia arriba? Del corazón. Ahí está. Entonces no nos hacemos a veces conscientes, pero cuando miramos hacia arriba o cuando vamos a lugares más altos, nos sentimos como más cerca del Señor.
en sitios apartados, en sitios alejados, donde no hay tanto ruido, donde no hay tantas distracciones. A eso apuntaba un poco ese deseo de Jesús de apartarse de la multitud e irse a la montaña, e ir a lugares altos. Y ahí está en medio de nosotros ese deseo de estar conectados con el Señor. El ruido que hay alrededor nos molesta y nos quita la concentración de lo que está en el corazón nuestro. Ese deseo de tener una relación cada vez más cercana con el Señor. Pero está ahí. Ese anhelo, ese deseo sigue ahí en nuestros corazones. Y cada vez más alto implica que muchas veces tendremos que remontarnos más arriba de las mismas dificultades, de los problemas, de las circunstancias. Si alguien escuchó alguna vez una explicación de qué hace un avión cuando enfrenta una tormenta, ¿sí? ¿Qué hacen? No buscan rodearla, remontan, se van más arriba. Y ese también es otro ejemplo de cómo nosotros podemos enfrentar las circunstancias de la vida, irnos cada vez más arriba. Por eso veíamos el texto de la semana pasada de Habacuc, que aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha, aunque los campos no produzcan, aunque no haya alimento, aunque no hayan ovejas, aunque no hayan vacas, no haya ganada, con todo yo me regocijaré. Con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Y ahí es a donde apunta también lo que podemos aprender nosotros de estos deportes. Cada vez más arriba, cada vez más cerca del Señor. Dejando atrás lo que ya no podemos cambiar. Lo que sucedió hace 5 minutos no tenemos cómo cambiarlo, ya pasó. Lo que pasó ayer, ya pasó. Las cosas malas de la semana anterior, los malos encuentros, las dificultades que enfrentamos, ya pasaron. Tenemos que poner la mirada hacia adelante, atentos al camino. Para atrás, decían en mi tierra, asustan. Para allá para atrás asustan, para adelante. Y adelante es para allá. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que en eso hemos estado reflexionando, y también con otra imagen que nos recordaba que debemos estar atentos al camino, sin importar lo que haya a nuestro alrededor, el que nos ladra, el que nos molesta, el que viene a hacer ruido, el que viene a ofender, el que viene a molestar. Ese no es tan importante. Los perros van a seguir haciendo ruido, van a seguir ladrando mientras estemos en movimiento. Si no quieres que te ladren los perros, quédate quieto, estáncate espiritualmente y verás que pasas piola. Pero si buscas del Señor, si creces espiritualmente, si estás desarrollándote espiritualmente, van a venir los perros a ladrarte y a molestarte. Entonces, veíamos que esto se aplica al tema de la bicicleta, por ejemplo, que si uno se distrae porque viene el perro y está al lado del perro, te vas a caer, te vas a golpear, vas a chocar, firme hacia adelante. Así que la bicicleta me quedó ahí dando vueltas, y por eso hoy vamos a hablar del ciclismo. Y en el ciclismo sí que hay varias categorías en el tema de los olímpicos, ¿no? Hay en este momento no solamente el ciclismo de ruta, está el ciclismo de pista, está el bicicross. Hay varias categorías ahí de ciclismo. Para el que le gusta, hay mucha de esa oferta que traen los olímpicos para uno estar ahí entretenido mirando. Hay uno de esos deportes que uno no entiende mucho, que le llaman el keirin. No sé si alguien lo ha visto, es en una pista así completamente cerrada, solamente van dos y uno va detrás del otro
en una competencia que a veces van vuelta a rueda nomás, despacio. La idea es que en algún momento uno de los dos va a tomar la iniciativa de salir y el otro tiene que ganarle. Pero para eso lo engaña, a veces va despacio, sube, baja, en toda esa pista. Tienen que dar como 4 o 5 vueltas, pero cuando ya está cercana a la última, ahí es que despegan para poder ver quién gana. Hay unos deportes con respecto al ciclismo muy especiales, pero hoy vamos a ver cómo la palabra del Señor también nos recuerda que sea este o cualquiera de los deportes que estamos reflexionando, a nosotros nos trae una enseñanza constante. Y por eso lo más importante de todo, que es la palabra, está en Corintios. Y les invito a abrir la Biblia en la primera carta a los Corintios. Vamos a ir al capítulo 9. Primera Corintios, capítulo 9. Y vamos a leer de los versículos 24 al 27. Qué bien, los veo que traen sus Biblias, los felicito. También se vale la compubiblia. El todos que no se distraigan con el celular, que les aparezca por ahí una notificación, un mensaje. Que Loisa se cayó, venía para la iglesia y se cayó. Bueno, ella tiene una rodillita por ahí mala, entonces seguro le falló y se fueron por urgencias. Ay, Padre, oremos inmediatamente por esto. Bendito Señor, te damos gracias por esta oportunidad de presentar delante de ti la vida de Eloísa. Sabemos que ella ya ha estado luchando con un problema en su rodilla, con un dolor constante, y ahora con esta caída seguro aparece la preocupación de algo que pueda haberse afectado más, pero nosotros queremos darte gracias por su vida, porque ella ha sido una bendición para nosotros y sabemos que está en tu mano, que hemos podido ver cómo ha crecido y se ha desarrollado también espiritualmente. Eloísa, es una alegría poder escuchar su testimonio de cómo ella ha podido ver un desarrollo espiritual en su vida, y por eso sabemos que esta será una oportunidad más para crecer, porque aún los tropiezos en el camino, aún las caídas también tienen un propósito. Y por eso la bendecimos en el nombre de Jesús, pedimos que tenga una buena atención, pero por sobre todo que tú cuides y protejas todo su cuerpo. Y que restaure, Señor, su organismo, y que de esto ella pueda también salir con alegría y con gozo, viendo tu mano poderosa. Gracias por la palabra que vamos a leer y por este tiempo que reflexionamos también, y que claramente va a tener una enseñanza para cada uno de nosotros, porque tu Espíritu Santo está aquí y nos va a enseñar y nos va a permitir también poner en práctica este mensaje. Por eso te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, claramente yo no le pedí a Eloísa que se cayera, ni estaba buscando que le sucediera, pero cuando veamos más adelante el desarrollo de la palabra, va a tener mucho sentido lo que le pasó a ella. Porque eso es lo que menciona también el apóstol Pablo aquí en Corintios capítulo 9. Miren lo que dice. 24, empezamos ahí. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire,
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Claro, no estoy diciendo que se golpeó su cuerpo a propósito, pero tiene mucho que ver esto con lo que significa también el crecimiento, el desarrollo y lo que es practicar un deporte de forma competitiva. Cuando yo pensé en el ciclismo, pues inmediatamente surgen personas, personajes, tal vez hasta historias a nuestra cabeza. Y claro, pensando en este tema, pues yo tuve una remembranza con este jovencito que está ahí con la maglia rosa, se llama. La camiseta que tiene puesta en este momento, en esta imagen, es la camiseta que lleva el que va de primero en el Giro de Italia. Una carrera muy reconocida, muy famosa, pero con mi muy pésimo italiano, pues así es como ellos le llaman, la maglia rosa. Me imagino que maglia significará camiseta, ¿no? ¿Algún italiano por acá? Debe ser, pero así le llaman, la maglia rosa. Este joven es Egan Bernal. Es un colombiano que con sus muy pocos 23 años se coronó campeón del Giro de Italia y cuando cumplió 24 ganó el Tour de Francia. Dos de las carreras más importantes. La tercera, que es la más reconocida, es la Vuelta a España. Y según él lo ha mencionado, su propósito es ganarse esa otra, para tener las tres más grandes. Pero ustedes, ¿qué ven en el rostro de estos tres caballeros que van ahí en la fotografía? Mucho gozo, mucha alegría. Miren que podía haber sido cualquier otra imagen, otra fotografía, pero me pareció que esta reflejaba un poco lo que significa esa función de correr, no para estar mirando el paisaje, ay qué lindo, vamos por acá, ay qué lindo los jardines de este pedazo, sino concentrados en hacia dónde van. ¿Ven el que va más atrás? ¿Qué notan de particular en su vestimenta? ¿Ah? ¿Y saben por qué pasa eso? No es el único que lo hace, a veces están tan sofocados que se quitan, se la sueltan, porque están acalorados, realmente no están paseando en bicicleta. Y sus rostros reflejan lo que significa muchas veces el sacrificio que hay que hacer. Yo les conté a ustedes hace poco que precisamente cuando me invitaron la primera vez que salían los chiquillos a montar en bicicleta, especialmente Alfredo, Hugo, que comenzaron ahí, bueno, con María Angélica ya Alfredo tenía rato que salían, pero empezaron a motivarnos a otros, a Pedro, a mí, a Arturo. Y la noche que me llegó el mensaje donde nos invitaban el sábado a las 8 de la mañana para salir, estaba ya el invierno. Yo, 8 de la mañana, eso es 8 de la madrugada, con ese frío. Uno que nunca está habitualmente utilizando la bicicleta para nada. Y cuando me llegó la invitación, precisamente al rato yo prendí el televisor y estaban entrevistando a Egan Bernal. Había ganado hace poco el Tour y le estaban haciendo preguntas, varias, pero una de esas preguntas a mí me llamó la atención porque le dijeron que si él ya tenía un grado digamos, de adiestramiento en el uso de la bicicleta que no le permitía sentir de molestias, dolor, cansancio. Dijo, ¿cómo? Eso nunca se acaba. Dijo, y esta fue la frase que más me impactó, siempre estaremos acompañados del dolor. Así dijo, siempre estaremos acompañados del dolor. Y claro, porque es que para los que han estado en algún momento utilizando la bicicleta, pues por muy bueno que sea el cojín, hay un momento en el que talla. Por muy buena que sea la bicicleta, hay un momento en que las piernas como que no dan.
Y el cansancio en los brazos también a veces es grande. Entonces, ciertamente, este es otro de esos deportes que nosotros podemos decir cuesta, y cuesta harto. Claro que uno recorre harta distancia con la bicicleta y estas nuevas y cada vez más tecnológicas con los cambios que tienen. Hay una relación, ¿cierto?, que se da entre el tamaño de un disco y otro, y entonces se puede llegar a avanzar muy rápido cuando está en bajada, o también subir con mucha facilidad, no tanta, pero por lo menos con más facilidad que una bicicleta que no tiene esos cambios. Así que sea de una forma o de otra, cuesta mucho. Cuesta tanto que las caídas, por lo menos en este deporte, son prácticamente inevitables. Si tú conoces a algún ciclista que haya tratado de desarrollarlo por lo menos en un grado ya no solo de aficionado, sino que deporte por lo menos continuo, pues va a tener que contar varias veces algunas de sus experiencias de caídas. Ya, Alfredo nos contó una de cómo se salió un vehículo de un momento a otro y tuvo ahí una caída. Huguito también tuvo por ahí una caída, ¿sí? ¿Cierto? Sí, y yo creo que todos los que han utilizado la bicicleta tienen alguna historia para contar de una caída, ¿o no? Bueno, estas son de esas imágenes que uno como que no quiere ver, pero hacen parte. Y saben que había otra imagen que quería mostrar donde un pelotón como de 80 se cayeron. Porque se cae uno y eso es otro y otro y otro, porque están tan juntos, tan cercanos. Bueno, en el caso de Egan Bernal, el año pasado él tuvo un accidente tan fuerte que la vida de él estuvo en completo riesgo. Por todo lo que implicó, no solamente el choque inicial, sino los días, los momentos, los instantes posteriores. Recibió atención médica pronto y especializada, porque ni siquiera fue en una carrera, fue en un entrenamiento. En un entrenamiento él chocó por detrás a un bus y tuvo el riesgo de que sus vértebras se quebraron, pero no al grado en el cual se hace una ruptura en la conexión. Entonces sí estuvo en riesgo de quedar cuadrapléjico. Entonces, y no estaba en una carrera, estaba en un entrenamiento. Pero otra vez, claro, parte de la atención médica que él recibió oportuna es que en los entrenamientos va detrás también un vehículo con médicos que los están acompañando. Entonces, cuando fue el choque, vinieron y lo atendieron apropiadamente, porque tú sabes que a veces uno por ayudar causa más daño. En un accidente hay que tener cuidado en cómo se quiere ayudar, porque levantan a la persona y ahí mismo es cuando se hace más grave el daño. Pero a él lo tuvieron, lo entablillaron, lo mantuvieron en toda una atención que le permitió salvar la vida. Y en este momento también milagrosamente está nuevamente entrenando con proyección a participar de la próxima carrera. Nadie lo podía creer, pero como es un joven que apenas ya pasaron los años y tiene 26 años, tiene la posibilidad de recuperarse muy rápidamente. Pero hay que reconocer que muchas veces hay un riesgo constante en el practicar uno de estos deportes. Razón por la cual a veces yo he reevaluado esa frase que dice por ahí, el deporte es salud. Depende, ¿cierto? En alguna escala ya se vuelve hasta peligroso, ¿no? Se pone en riesgo la salud. Pero ¿qué aprendemos nosotros de esto? ¿Y cómo podemos ver nuestra vida espiritual reflejada también en algunas de estas realidades que enfrentan los deportistas? Cuando estamos creciendo espiritualmente, ¿habrán riesgos de caídas? ¿O el practicar ese
desarrollo espiritual te va a eximir. Veíamos anoche en la reunión de matrimonios, por ejemplo, un aspecto importante de lo que significa el crecimiento como pareja en el desarrollo de las disciplinas espirituales, y hablábamos de cómo es tan importante orar juntos, leer la palabra juntos, pero la pregunta que a veces queda es, cuando lo hacemos, cuando leemos la palabra en la mañana, cuando oramos y cuando estamos en una conexión devocional con el Señor y salimos de la casa, ¿tenemos asegurado que no nos va a pasar nada? Sería bueno, ¿cierto? Ay, qué bueno que sería uno poder leer un versículo y que ya en el día no te pase nada. Mágicamente. Sería bueno uno poder orar en la mañana y decir, Señor, que todo salga a pedir de boca, y en el día todo salga a pedir de boca. Pero no es tan así. En ocasiones vamos a tener que enfrentar situaciones que no es asegurado que van a pasar, pero que pueden pasar. Y no está mal que sucedan, porque eso nos va a ayudar a crecer y a desarrollarnos espiritualmente también. Pero hay un riesgo, y es que nosotros creamos que hay magia en la oración y que mágicamente solo por orar ya nos vamos a eximir de cualquier cosa. Y entonces a veces se crea como un sentimiento como de defraudación de por qué Dios permitió que pasara esto si yo leí la Biblia en la mañana. ¿Y por qué me pasó esto si yo hasta oré? Pero hay que reconocer que para el que está desarrollándose espiritualmente, el que está creciendo, el que está practicando un deporte como este, el riesgo va a ser constante. Y si está en un grado cada vez superior de profesionalización, los accidentes cada vez son más graves. Y si no, yo me di a la tarea de mirar un poco algunos de esos personajes que están cercanos a mí, a mi realidad, porque pues como colombiano uno está atento a qué pasa con algunos de esos deportistas. Por ejemplo, hay una chica, Mariana Pajón, que ya es doble medallista de oro en los Olímpicos, en bicicross. Miré una entrevista que le hicieron, no, fractura del metacarpiano, fractura de muñeca, fractura de cúbito radio, lesión en la rodilla, lesión en el talón. Eso tenía un panorama, pero mejor dicho. Pasé a otro, Carlos Mario Oquendo, que ese recibió plata en los Olímpicos. Corte aquí, lesión en la espalda. Él tenía una lesión aquí cerca del hígado, porque se clavó, en una caída se clavó directamente la cabrilla, el volante, la dirección. Y así con todos los que investigué, un rosario, una cantidad de heridas. ¿Por qué? Porque están practicando, porque están entrenando, porque están en el ruedo. Así que si tú estás buscando crecer espiritualmente, también vas a tener algunas caídas, algunos contratiempos. Vas a enfrentar esa parte que a veces no nos gusta de lo que significa profesionalizarse. Pero si no quieres, entonces sigue mirando el deporte por televisión. Si no quieres enfrentar ninguna clase de obstáculo en el camino, es fácil, es solamente pasar el canal. Haciendo zapping dicen que algunos hasta se han lesionado una uña. ¡Qué terrible! Pero será lo más grave que te puede pasar por estar viendo el deporte en televisión. O dolor en el cuello cuando la almohada está mal puesta. Si no quieres enfrentar algunos riesgos de caída, pues no practiques. No vayas a la bicicleta, no subas al cerro San Cristóbal. Es la única forma de asegurarte que no te va a pasar nada. Y transponiendo esto a la vida espiritual, si no quieres enfrentar pruebas, luchas, tentaciones, fácil, no crezcas espiritualmente, conviértete en un cristiano de televisión,
que solamente ve todo lo que pasa a su alrededor a través de una pantalla. Cómo otros predican la palabra, cómo otros sirven, cómo otros ayudan, cómo otros crecen desde la comodidad de tu control remoto. Eso también es posible. Ser un creyente que admira el crecimiento espiritual de otros, que ve cómo otros se desarrollan y crecen espiritualmente. Este es uno de esos deportes, el ciclismo, que no es fácil de practicarlo solamente ahí mirando o jugando con un joystick o con un control remoto. No, hay que estar ahí arriba de la bicicleta. Y estando arriba de la bicicleta siempre hay riesgos. Pero también como riesgos tienen que haber privaciones. Lo que dice el apóstol Pablo, volviendo a 1 Corintios, es que no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Hay que correr sabiendo que hay un premio, pero en la vida del deporte es terrible pensar que por más que se esfuercen, llega uno primero y a ese es al que le dan el premio. Tienen cámaras para poder identificar quién fue el que realmente llegó de primero, así sea por 1 centímetro. Pero nosotros lo que debemos tener claro es que corremos, pero de tal manera que lo queremos obtener. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y esto está hablando en el contexto del deporte, ¿cierto? Miren lo que dice el versículo 24. Todos los que están corriendo en el estadio. Eso es lenguaje deportivo. El apóstol Pablo está utilizando la imagen de este deporte para transponerlo y decirles, ustedes también pueden aprender de lo que hacen estos deportistas. ¿De qué se abstienen algunos de estos deportistas? Por ejemplo, de los deportistas de élite. Se tienen que abstener de, no volvió a bloquearse, porfa, cambiar de lugar yo creo el aparato. Se abstienen de algunas actividades que para muchos son muy entretenidas, pero que ellos saben que no pueden, en medio de una de estas carreras, por ejemplo, irse para un carrete, irse para una fiesta. Saben que cuando están preparándose para una competencia, no pueden tomar licor. Y esto hablando solamente de esto que es el tema deportivo, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que hay más allá del tema deportivo una cantidad de instancias en las que aprendemos a resguardarnos, a abstenernos de ciertas cosas porque sabemos que no nos van a convenir. Mencionaba hace poco trasnochar, por ejemplo. Pasarse la noche en vela, así sea viendo televisión, para un deportista no es opción. A la mañana siguiente va a estar como desanimado, desganado. Sí, no se puede hacer de todo. Sin embargo, nosotros sabemos que, por ejemplo, el apóstol Pablo nos decía, sí se puede hacer de todo, todo es lícito. ¿Dónde está el listado de las prohibiciones? No hay, pero cada uno de nosotros debe tomar decisiones. Y como lo están aprendiendo las mujeres en sus reuniones de mujeres, las decisiones determinan destinos. De las decisiones que nosotros tomemos también determina hacia dónde vamos a llegar. Entonces por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad por una corona que es corruptible, pero nosotros por una incorruptible. Por eso, más adelante en el siguiente capítulo, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ahí está una buena pregunta de lo que significa ver el símil del deporte con el crecimiento espiritual. ¿Te abstienes de algo?
en tu vida y en todo lo que te ofrece este mundo, en todo lo que te está ofreciendo esta realidad de hoy, ¿tú te abstienes de algo pensando en tu crecimiento y en tu desarrollo espiritual? Hay que pensarlo, ¿verdad? Porque el texto es muy claro, todo estaría bien para nosotros. Hay licitud en todo lo que podemos hacer, pero hay que reconocer que ciertas cosas no nos convienen. Y por ejemplo, estos deportistas entonces toman decisiones de no participar de carretes, de no participar de actividades que los puedan distraer, y nosotros nos abstenemos de algo en procura de crecer y desarrollarnos espiritualmente. Pregunta para cada uno de nosotros, pregunta completamente personal. No estoy esperando que alguien hable y diga de qué se está absteniendo, pero cada uno sí sabe si realmente se está poniendo límites o no. ¿Y en qué áreas nos estamos poniendo límites? Por ejemplo, ver televisión es lícito, es una buena forma de entretenerse. Pero ¿en qué momento pasar más tiempo dedicándonos a la pantalla del televisor se puede convertir también en un problema? Tomarte una copa de vino, tomarte unas cervezas, es lícito, pero ¿en qué momento el exceso también te va a pasar la cuenta? Y ese es solamente dos de los ejemplos que podríamos dar, ¿cierto? Otro podría ser el uso del celular. ¿Será que el celular también se nos puede convertir en un problema? Y lo que vemos en el celular, lo que hacemos en el internet, también se nos puede volver en un problema. Es lícito, pero ¿será que me conviene? En ocasiones entonces debemos aprender a decir no. Y hay que tener en cuenta que en los últimos años se nos ha estado diciendo que el no es una palabra que deberíamos sacar de nuestro lenguaje, porque es negativa, es reactiva. En estos días alguien publicó un estado de WhatsApp que yo pude ver. Es una profesora que decía: tratemos de cambiar el lenguaje negativo para que a los niños no le digamos no. Y yo me quedé pensando, ¿qué tanto aporta eso? Si un niño necesita desde muy temprana edad saber que el no es valiosísimo. El no los protege. El no los cuida muchas veces. Pero ya se me olvidó, ya perdí el estado, no sé, ¿lo viste? Hay ciertas áreas en las que uno puede aprender y en el desarrollo de los niños a decir las cosas sí, de cierta forma positiva, pero no podemos desaparecer el no. ¿Se imaginan ustedes si de los 10 mandamientos sacamos el no? ¿En qué queda? Pero el problema es que a veces creemos, le estamos creando un trauma al niño por decirle no. ¿Cuál trauma lo estamos protegiendo? Porque ese niño después cuando crezca no va a estar peleando y luchando contra todo lo que es el correcto orden de las cosas. Y a nosotros mismos nos sirve el no, porque en ocasiones tenemos que abstenernos de cosas y la mejor manera es nosotros mismos decirnos no, no tengo por qué hacer esto. No tengo por qué dejarme dominar. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
El no está presente en nuestras vidas y va a seguir estando presente. No lo saquemos porque nos va a hacer mucha falta. Y hay muchas ocasiones en las que nosotros solamente con un no vamos a proteger la vida de un niño, por ejemplo, que está tratando de meter el dedo en la corriente, por ejemplo. Tú no tienes que entrar a hacerle una explicación de lo que significa la corriente eléctrica, la tensión, los amperios, los vatios y los voltios, para que él no ponga el dedo ahí. ¿Sabes qué va a funcionar? ¡No! Gracias, Sofi. Para los que no están aquí y están viendo en la tele, Sofía estaba por aquí cuando dije no. ¿Qué hizo? Y la va a proteger muchas veces a Sofía de la imprudencia del niño. Y el Señor sabía que nosotros vamos a seguir siendo imprudentes toda la vida, por eso nos enseñó: no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. No, no, no. Y no para traumarnos, para bendecirnos. El no también nos bendice. El no hacer ciertas cosas, el no practicar ciertos hábitos que muchas veces son malos hábitos. El no dedicar tiempo a lo que no nos bendice. No nos causa tanto daño el no. Y por eso, el saber que el versículo 25 nos dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos por una corona que es corruptible, el premio que les daban, pero nosotros por una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. A veces el cuerpo como que no nos va a dar, como que no va a querer, pero tenemos que ponerlo en servidumbre, no para servirnos a nosotros, sino para servir a Dios. Golpeo mi cuerpo no es tratar de lastimarse, lacerarse, darse latigazos. Entendamos bien que golpeo mi cuerpo significa saber que hay cosas que podían ser como un gustito, pero no me lo voy a dar porque sé que me causa daño. Para cualquiera de nosotros tomar una bebida es un gusto, ¿cierto? Pero beberse 2 litros de bebida puede convertirse en un problema de salud. Entonces, no está mal beberse una bebida, pero de pronto 2 litros te van a causar mucho daño, porque la cantidad de azúcar que le vas a poner a tu cuerpo va a ser muy grande. Ahí golpeamos nuestro cuerpo cuando a veces el gusto es: quiero más dulce. Anoche teníamos tortita de piña, tortita de manjar, la de manzana, Marlis. Y uno tiene todo ese panorama ahí en la mesa y a veces dice ganas de comer todo esto, pero sabes que te puede causar daño, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abstenernos. Habían sanduchitos también. Habían otras alternativas. Y eso podemos hacer en la vida también. No se trata solamente de decir: es que la vida cristiana es muy difícil, vea todo lo que tengo que abstenerme. Y a veces uno ve que el cristianismo es así, es doloroso. Ay, todo lo que pierdo, vean los altos allá en los carretes y yo acá leyendo la Biblia. Pero miremos el panorama completo. ¿Y qué tenemos nosotros? ¿Y cuánto ganamos? ¿Y cuáles son las bendiciones que obtenemos? Porque a veces tenemos que decir no. Pero lo hacemos porque sabemos que estamos corriendo por una corona incorruptible. Estamos entrenándonos para un crecimiento mayor.
Porque no nos servimos a nosotros mismos, sino servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra invitación para 2 semanas más adelante. El domingo 29, ¿por qué dice ahí marzo si era mayo? 29 de mayo, tal vez no lo corregí bien ahí. Tendremos la oportunidad de volvernos a reunir en un tiempo de vigilia espiritual. ¿Cuesta? Cuesta. Un domingo en la noche cuesta más. Pero nos vamos a seguir entrenando, amén. A seguir orando, seguir buscando al Señor. Vigilar es algo que cuesta mucho. Ayunar más, sobre todo para los dragones como yo. Pero todos esos son ejercicios espirituales que van a traer bendición a nuestra vida. Porque no corremos como a ver qué pasa. Porque no nos entrenamos para ser solamente aficionados, amateurs. No, queremos crecer para profesionalizarnos en nuestro crecimiento espiritual, amén. Y todo esto nos ayuda, todo esto nos apoya. Así que gracias a los deportistas que nos siguen enseñando con su ejemplo, aquellos que siguen sacando tiempo todavía para ir y practicar, entrenar con sacrificio, llega adolorido, pero gozoso de saber que dedicó un tiempo también para cuidar su cuerpo, para fortalecer sus músculos. Eso tiene valor. Cuánto más cuando nosotros podemos ver el crecimiento espiritual, la devoción, la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, la vigilia y cada una de estas disciplinas espirituales como parte de nuestro crecimiento, como parte de nuestro desarrollo. Que el Señor nos ayude. Porque claramente no es fácil. Pero la única forma de poder crecer y avanzar es haciendo. No es viendo solamente. No es motivando a otros y diciendo, ¡ay sí, bueno, háganlo! En el estadio muchos aplauden, gritan. Pero los que trabajan, los que se esfuerzan, los que luchan, los que están en el ruedo, son los que se llevan la gloria. Padre, te damos gracias por y por los muchos ejemplos que podemos ver en los deportes que tu palabra nos recuerda, tienen un propósito también. Por eso el apóstol Pablo utilizó esa imagen del deporte para hablarnos de lo que significa correr, no como dando golpes al aire, sino enfocados, proyectando la victoria. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual podemos reflexionar sobre estos temas maravillosos, que son apasionantes, claro que sí, pero que más importante que solamente una imagen, nos hablan profundamente a nuestro corazón de la expectativa que tienes con cada uno de nosotros, de crecer y de desarrollarnos espiritualmente. Gracias, Señor, por tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, porque eres a través de tu Espíritu el que logra no solo el querer, sino también el hacer. Y ayúdanos, Señor, para poder ver como una realidad este entrenamiento espiritual en el que nos encontramos y ver el crecimiento nuestro como un resultado maravilloso de tu gracia y de tu misericordia. Toda la honra y toda la alabanza es para ti. Toda la adoración la tributamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.